Ahora vamos a tener una charla vía Skype con Agustina Besada. ¿Quién es Agustina Besada? Bueno, fue conocida hace un par de años por haber cruzado el Atlántico en un velero, no una vez, sino dos, con la idea de cuantificar la cantidad de plástico que había o que aún hay en el océano Atlántico. Esto lo hizo a través de una investigación, no lo hizo solo, lo hizo con su pareja y los resultados fueron bastante contundentes. Pero antes de saludarla, quiero poner un poco en contexto el tema del plástico hoy a partir de la pandemia, ya que el sistema de salud está utilizando plásticos de un solo uso en mucha cantidad. Por supuesto, esto es absolutamente correcto, digamos, estamos todos de acuerdo porque es una manera de evitar el contagio del virus, pero por supuesto, por el otro lado, también el uso del plástico es excesivo. Por eso, ahora sí la saludo a Agustina Besada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya te dejo para ver tu reflexión con respecto a lo que acabamos de escuchar. Hola, bueno, gracias Gabriela por invitarme y por tenerme. Con respecto a esto primero que decías, es lo primero que se nos cruza por la cabeza a todos en este contexto. Cuando hablamos de plástico, lo primero que surge es el incremento en el uso del plástico que se está dando por este contexto tan difícil, ¿no? Y creo que obviamente en muchos casos, sobre todo en los usos, en los sistemas de salud, está más que justificado porque la salud está primero, pero también vemos que hay un exceso en el uso en otros ámbitos, por ahí en la vida cotidiana, en las compras, en el uso con los alimentos, que tal vez no es tan justificado o no es tan necesario según demuestran los estudios, ¿no? Sobre todo con respecto a los contagios del COVID. Lo que vemos también, y en base a lo que está pasando en todo el mundo, digamos, con respecto a esto, el plástico como que nos da una sensación de que está más higienizado. Y por ahí igualmente traslada, digamos, o puede contener este virus durante días, ¿no? Pero igualmente al estar algo envuelto en plástico varias veces nos da como esa sensación de más limpio, más higiénico. Y ahí eso es, creo, lo que deberíamos ser un poco más conscientes y buscar las maneras en las que podemos cuidarnos, pero sin descuidar otros aspectos que son importantes como la contaminación plástica que en última instancia también afecta a nuestra salud, ¿no? Ahora te voy a llevar unos años atrás, ¿no? A tu cruzada en el Atlántico, 2 veces creo, si mal no tengo mala información, en busca de investigar, mapear, conocer qué pasa en el océano con el plástico. Debe haber sido una experiencia distinta en tu vida o un antes o un después de eso. ¿Podés contarnos alguna anécdota y, por supuesto, cuáles fueron los resultados de ese viaje? Sí, las anécdotas tienen menos que ver con el plástico y más que ver con la aventura en sí. Que cuento a veces es una noche estábamos navegando y siempre tiene que haber una persona despierta y el barco se mueve para todos lados y uno trata de descansar. Éramos 4, había uno de guardia y de golpe sentimos como que habíamos tocado fondo en el medio del Atlántico. Entonces nos preocupamos todos muchísimo porque fue como un golpe fuerte y corrimos todos afuera, a cubierta, y Pablo, que era quien estaba en guardia, nos dijo que habíamos chocado una ballena. ¡Epa! Y ahí yo casi me parto. Empezamos a revisar, a inspeccionar todo para revisar que no estuviera roto el barco, ¿no? La ballena más grande que el barco. Claro. Así que, bueno, gracias a Dios, obviamente a la ballena ni se mosqueó, estaba durmiendo y hizo así, siguió, se la vio ir, coletear e irse, y a nosotros tampoco nos pasó nada. Pero digo, situaciones de aventura, claro, ¿no? De estar ahí como con riesgos reales. De encuentros verdaderos con la naturaleza. Eso sería un verdadero encuentro con la naturaleza. Totalmente. Y bueno, y tormentas y lluvias, que bueno, de todo hubo. Pero bueno, un poco también siempre la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué te sometiste a eso? ¿No? Y un poco era esto, las ganas de ver con mis propios ojos cuál era esta realidad de los plásticos en los lugares más remotos de nuestro planeta, y por eso antes de ir nos contactamos con un instituto de investigación que nos dio un dispositivo para poder tomar muestras. Estas muestras filtraban la superficie en determinados lugares por 1 hora o 2 horas, y la realidad terrible es que en cada muestra que tomamos encontramos plástico, incluso cuando estábamos a 5 o 6 días de tierra.
Y no solo los microplásticos, que a veces no se veían a simple vista, pero la muestra los llegaba a extraer del agua, sino a veces veíamos piezas de plástico grandes semidegradadas, ¿no? Y nada, esto es una imagen muy fuerte, porque nosotros por ahí estábamos lejos de la civilización y aún así empezábamos a ver todos estos residuos nuestros. Para dar una idea, en una muestra de 1 hora, filtrando la superficie del agua con un agujero del tamaño de mi mano, 1 hora, y encontrábamos entre 200 y 300 partículas de plástico. Nosotros lo que hicimos fue brindarle todos estos datos que fuimos recolectando a través del protocolo a este instituto de investigaciones, y ellos agregan esta información junto con la de otros barcos que también les brindaban datos y actualizan, digamos, el estado de situación de los océanos en cuanto a contaminación plástica. Y en cuanto a lo que alguna vez has visto con respecto al plástico, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué encontraste lejos de la civilización en el océano en relación al plástico? Uno que me llamó mucho la atención fue un globo. Un globo. Un globo de esos metálicos como de cumpleaños, semi desinflado. Y me impresionó, porque el globo es algo que uno, viste, nunca piensa como algo negativo. Y aparte uno piensa que se va al aire, digamos, en vez de irse al océano. Se va al aire, pero en algún momento empieza a caer y está hecho de un material que tarda cientos de años en degradarse. Entonces va a estar cientos de años dando vueltas. Y además, Agustina, quiero contarles a la audiencia que es cofundadora de Unplastify. Ahora me vas a contar un poco de qué se trata ese emprendimiento. Pero antes de eso quería saber si has visto algún animal marino que haya tenido algún inconveniente con el plástico, eso que muchas veces nosotros vemos en distintas fotografías o en distintas en el cine, por ejemplo. ¿Eso pudiste llegar a ver? No vimos animales, pero sí vimos lo que se llaman redes fantasma, que son redes que por ahí los pescadores abandonan o porque están rotas y les cuesta mucho dinero, digamos, llevar a tierra nuevamente, entonces las dejan abandonadas, y estas redes se forman como unos ecosistemas, porque, digamos, atrapan animales y empiezan a generarse como estos micro ecosistemas de plástico combinado con vida, ¿no? Y eso es un poco también algo que hay que entender, que este plástico que esté en el océano está completamente mezclado con la vida. No es que uno puede ir y retirar el plástico, primero porque la cantidad es incalculable, y segundo, porque si uno retira estos seres vivos que están mezclados con los plásticos, puede afectar muy negativamente en el ecosistema marino. Entonces, bueno, por eso la dificultad también. Claro. ¿Qué es Unplastify? Unplastify es un emprendimiento social que tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico. Una de las cosas que fuimos identificando a lo largo del viaje, entrevistamos expertos para entender mejor la problemática, es que el problema en sí no es el material, sino su uso y abuso. Cómo lo estamos usando y la manera excesiva en la que lo usamos. Entonces dijimos, bueno, hay que trabajar justamente en esta relación, ¿no? Repensando sistemas y rediseñando hábitos y la cultura de consumo de este material. Entonces nosotros trabajamos con programas educativos con escuelas hasta consultorías con empresas y los acompañamos en este proceso de desplastificación. Para ir terminando, hay una de tus ideas que estuve leyendo para hacer esta entrevista que me pareció muy interesante, y es que cada uno de nosotros elijamos un plástico, aunque sea, que dejemos de usar. Si cada uno elige alguno, yo el vasito de plástico, mi marido la servilleta y mi hijo algo más, por lo menos de esa manera se va a empezar de a poquito a disminuir. Me gusta mucho esa idea. ¿Tenés alguna otra idea para compartir como esa? No, hoy en este contexto particular, una idea muy simple que veo que mucha gente la está incorporando y mucha no, es ya estamos llevando nuestras bolsas de tela al supermercado, ¿no? ¿Por qué no llevamos unas bolsas extra y además las usamos para las frutas y las verduras? Claro. ¿No? Porque veo que mucha gente la usa para la compra grande, pero igual toda la fruta y la verdura va en 400 millones de bolsitas de plástico. Entonces, es un detalle, ¿no? Pero si nos acostumbramos a eso,
ya después va a ser mucho más fácil, sale automático. Bueno, entonces, por más bolsas de tela en los supermercados o en el almacén del barrio, de la proximidad, como es lo que está pidiendo hoy, por lo menos el gobierno argentino, ir cerca a tu almacén amigo, al almacén que queda a 3 o 4 cuadras de tu casa, mucha bolsa de tela y nada de plástico, ni para fruta, ni para verdura, ni para pescado, ni para carne, ni para nada. Así intentemos de alguna manera desplastificar el mundo, por lo menos nuestra sociedad. Exactamente, entre bolsitas de tela y tuppers, después tenemos que limpiar todo bien, eso, ojo, pero digo, podemos reemplazar un montón de plástico de nuestras vidas de una manera muy simple. Bueno, así que los invito a todos. Gracias, Agustina, está la invitación hecha, nosotros dejamos la invitación a nuestra audiencia y por supuesto agradecerte este contacto y bueno, seguramente vamos a seguir charlando en algún otro momento de alguna de tus futuras aventuras si es que andan ahí rondando tu cabeza. Te mando un gran saludo, muchas gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.